Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. El calendario marca 12 de enero de este 2026. Estamos comenzando una nueva semana y los invitamos a que nos acompañen con un montón de noticias que han ido ocurriendo en lo que va del fin de semana y que lo vamos a ir detallando en este programa. Y creo que lo más importante es ir revisando las distintas movilizaciones que se tienen a nivel nacional. En los Estados Unidos hay realmente un movimiento, no sé si decirlo, los dos de izquierda. Por un lado tenemos a la gente que continuamente ha estado haciendo protestas a favor de una Palestina libre, con sus banderas. Muchos de estos mismos colectivos de choque, de izquierda, han sido vistos en las últimas horas también saliendo a protestar por lo que está ocurriendo en Irán, donde el pueblo, o por lo menos una gran parte de él, está cansada de este sistema teocrático, además radical, entendemos también totalitario, que ha hecho desde el siglo pasado, no completamente el siglo pasado, 60, 70, que se trae este nuevo sistema socialista. Creo por eso hay una confusión en mi interpretación, porque se supone que estos mismos grupos que son pro izquierda, pro socialistas, pues no les gusta el sistema socialista, teocrático, totalitario, que impone, por ejemplo, a las mujeres que tengan que usar la hijab o que no se puedan exhibir o puedan mostrar, si no es con un velo completo el cuerpo, no salir a la calle. Que además dentro de su doctrina, la doctrina islamista, pues la mujer termina siendo una especie de propiedad del hombre. Y muchas de estas cosas que no son compatibles, y lo vuelvo a decir, no son compatibles con lo que llamamos la cultura occidental, son totalmente opuestas. Sin embargo, tienes a estos grupos radicales que están saliendo a marchar esta vez a favor de esos movimientos que están en contra de este gobierno teocrático, totalitario, radical, extremista que está en el poder, también ocupado por los ayatolas. Ahora, algunos de esos grupos que se han manifestado, pues lamentablemente, pues hay gente que está en contra. Tristemente hemos visto a un vehículo atropellar a los manifestantes que estaban en las calles y estos mismos, en una turba enardecida, fueron y trataron de hacer justicia por mano propia. Casi lo linchan, a no ser de la interferencia de las autoridades policiales. Pero veamos por el otro lado. Eso, digamos, en cuanto a estos movimientos que pues son relativamente nuevos. Lo que sí preocupa es lo que venimos diciéndole desde la anterior semana y mucho antes. Estos mismos colectivos, ahora no entendemos si son o no del mismo movimiento en el que estaban, el que mencionábamos anteriormente, pero estos mismos colectivos que estaban con las banderas de Free Palestine, estos mismos colectivos, porque se han visto a estas personas o a las mismas personas en muchas de estas manifestaciones, la semana pasada comenzaron nuevas manifestaciones, pero esta vez a raíz de la muerte de una mujer que simplemente se puso a impedir el trabajo de los agentes de ICE, incluso trató de atropellar o amenazó la vida de un agente de policía o un agente de ICE que terminó disparándole y quitándole la vida. Esto ha originado movimientos, sobre todo de esta izquierda radical, que están buscando el caos, están buscando el desorden, la falta de respeto a la autoridad. Y lo venimos diciendo constantemente. Parece que todavía no logramos caer en cuenta que este tipo de manifestaciones, o peor aún, tratar de normalizar con esta narrativa que viene desde el Partido Demócrata y que está amplificada por los principales medios de comunicación y llevada adelante, ejecutada por grupos radicales de extrema izquierda, pues nos van a llevar a un país que no queremos, que no necesitamos.
tan pronto como en el 2020 nosotros podríamos rebobinar la cinta para ver cómo estos mismos movimientos, sumados con Black Lives Matter y otros radicales de izquierda, también comenzaron con el mero pretexto de George Floyd. Usted recordará que buscaban la forma, el Partido Demócrata, de entorpecer, de no permitir que el presidente Donald Trump haga campaña, que el presidente Donald Trump ensucie todo lo que había hecho durante esos 3 años para que en el proceso de reelección, pues simplemente en la opinión pública quedara marcado el accionar del presidente. Y hemos visto cómo estos grupos radicales de izquierda no solamente se movilizaron allá donde fue asesinado o donde murió más bien el convicto prontuariado George Floyd, de quien pesaba un largo historial criminal, un drogadicto. O sea, tenía de verdad un historial criminal muy largo. Sin embargo, estos grupos no les interesó si se trataba de una persona que tenía antecedentes criminales, si había sido un abusador, golpeador de mujeres, que intentó asesinar a una persona, que estuvo preso desde una edad muy joven, que incluso el mismo día que la policía trató de arrestarlo y donde pierde la vida fue precisamente porque fue denunciado, porque estaba tratando de hacer pasar billetes falsos y además estaba con un alto grado de consumo de drogas ese día. Pero parece que nada de esto importa. Parece que el objetivo realmente no funciona. No sirve para explicarle la verdad a todo este grupo de zurdos. Y por grupo de zurdos me refiero a los activistas demócratas, a los principales medios de comunicación y sus grupos operativos, que son el brazo operativo de choque, que son los activistas radicales. Nada importó. ¿Por qué? Porque por mucho que se trataba de explicar la verdad, aunque también trataron de ocultarlo, la gente solo quería caos. Un caos que no duró un solo día, un caos que no se dio solamente en el lugar donde fue muerto George Floyd, sino a nivel nacional. Les digo, cuando uno va revisando la historia, pues uno se va dando cuenta cómo esto se va articulando. El momento que George Floyd, o por lo menos muere George Floyd, se empiezan a activar todas estas células que fueron muy bien nutridas económicamente, o por lo menos recibieron grandes donaciones por estos mismos grupos que están buscando destruir los Estados Unidos desde adentro. Creo que ya es noticia muy pasada, pero habrá que recordarle a todos estos zurditos que van y hacen este tipo de manifestaciones que la misma dirigencia de Black Lives Matter, que recibieron millones de dólares, fueron procesados. Porque se gastaron este dinero que habían donado las personas para ayudar al movimiento. Pero bueno, ya los zurdos están acostumbrados, creo, a ser estafados, engañados, porque son parte también de ese sistema. Lo grave aquí es que en las manifestaciones se hicieron muchos destrozos a el erario público, a lo que le pertenece pues a todos los estadounidenses. Las oficinas públicas federales la pagamos con nuestros impuestos. Cualquier edificio y lo que tenga adentro, pues lo pagamos nosotros. Y estos vándalos destruyeron edificios federales, destruyeron las oficinas de los departamentos de policía y alguaciles, quemaron patrullas de la policía, se enfrentaron a los policías, los insultaron, los agredieron, los golpearon. Y lamentablemente, para la gran cantidad y el tiempo, porque incluso yo podría decir fácilmente que esta manifestación llegó a durar medio año, 6 meses, porque eran focos de continuo movimiento. Fíjese usted, si vamos contando las manifestaciones que comenzaron fuertemente y bien financiadas, comenzaron el verano pasado en California cuando comenzó las redadas de ICE. Estamos hablando del mes de junio, el mes de julio. Ya ha pasado medio año que cuando usted va articulando y va uniendo cabos y cuando va encontrando que en las mismas manifestaciones están las mismas personas que están bajo las mismas organizaciones u oficinas sin fines de lucro, entonces usted va viendo que esta gente está pagada precisamente para crear y generar caos. Y esto es lo realmente preocupante. Yo entiendo que ya el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos habrá identificado que existen no solamente millonarios que están donando dinero, que hay grupos radicales de izquierda que están formando parte de estos movimientos que son terroristas o terroristas domésticos. Pero que ahora, con este pretexto de la persona fallecida la semana pasada,
pues realmente se está buscando desestabilizar no solo este gobierno, sino afrontar y tratar de boicotear la agenda que tiene el presidente Donald Trump. Una agenda que debemos recordarle, le guste o no al zurderío demócrata, tenemos que recordarle. El presidente Donald Trump gana las elecciones en noviembre del 2024 con el voto popular, el voto electoral, o sea, del colegio electoral. Si hacemos la revisión de los estados, también los gana, de los condados. O sea, donde quiera que usted vea los mapas de victoria del presidente Donald Trump, fue una victoria abrumadora. Y no es que sea una victoria netamente del presidente Donald Trump, sino es la carta encomendada del ciudadano americano en su mayoría, que está cansada de las políticas atroces del Partido Demócrata durante la administración Biden. Mucho de esto podemos citar. Haber sido tan permisivos en nuestra frontera sur y dejar que ingresen miles, si no cientos de miles de inmigrantes ilegales con antecedentes criminales. Haber permitido que también esto se llegue al punto donde el dinero del contribuyente sea usado para mantener esta inmigración masiva y descontrolada. Promover el asistencialismo de todas estas personas, haciendo otra vez que sangre el dinero duramente ganado de los contribuyentes. Pero no queda solamente ahí. Hay mucha gente que sale a decir, y me sorprende que sean periodistas, claro, tienen corte de izquierda, pero que no hagan un poquito de trabajo honesto y objetivo y decirle a la gente, la creación de empleos del presidente Joe Biden fue en el gobierno federal. Y muchos de estos incluso fueron solo temporales. Lo grave es que se le permita al gobierno crecer y crecer, cuando en realidad lo que necesitamos es reducir y reducir. Un gobierno grande significa que le sacan dinero a usted, contribuyente, de su bolsillo. Y lo utilizan o lo malgastan o lo despilfarran, como ya hemos visto que lo han venido haciendo los gobiernos anteriores. Entonces, nosotros tenemos que hacer un llamado a la sensatez. Lo que está pasando con todos estos movimientos es realmente grave. Es un llamado a faltar el respeto a la autoridad. Y le digo, hay cierta analogía que se puede hacer en comparación con lo que ha pasado en las manifestaciones de George Floyd. Porque estamos viendo ahora que constantemente se está promoviendo a través de estos principales medios de comunicación con los activistas demócratas, de que hagan una resistencia, que vayan e impidan el trabajo de la ley. Yo a grandes rasgos le voy a simplemente comentar para que usted vaya y haga su investigación. La oficina de ICE, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, es una oficina creada en el 2002 por el Congreso de los Estados Unidos. No fue creada por un presidente, por un partido, no. Fue aprobada en el Congreso de los Estados Unidos. Quiere decir que ha sido aprobado tanto en la Cámara de Representantes como en la de Senadores. Quiere decir que fue el pueblo, a través de sus representantes, que crea esta instancia, crea esta oficina. Sus mandatos son claros: hacer cumplir la ley. ¿Qué es la ley federal en cuanto a inmigración? Pues que si hay personas que están con un estatus irregular, habrá que encontrarlos. Habrá que procesarlos y habrá que deportarlos. Eso dice la ley. Y no leyes que se crearon simplemente en el 2002 junto con la creación de ICE. No, vienen de leyes mucho más duras que forman parte también del siglo pasado. ¿Por qué? Porque se crean leyes para proteger nuestra nación. Y parece que eso hoy quieren ignorar. Ahora, el establecimiento de esta agencia de ICE es para el cumplimiento de la ley. Un oficial de ICE está yendo a hacer cumplir la normativa elaborada por todo el pueblo de los Estados Unidos y aprobada en ese Congreso, firmado por un presidente. Si usted no está de acuerdo, ya se lo he dicho muchas veces, tendrá que hacer algún tipo de campaña con toda esta gente que dicen ser muchos para poder hacer cambios en la normativa. Lo que no puedes es ir promoviendo para que enfrenten a los agentes de la policía, porque eso es ilegal. Eso va contra la ley. Y si estás haciendo algo ilegal, pues tendrás que someterte ante las consecuencias.
Y eso es lo que parece que no entienden todavía tanto los mismos activistas que lo promueven, los medios de comunicación que son el eco y estos grupos radicales de izquierda que ya parece no le temen ni siquiera a las consecuencias de la ley. Porque ahí estamos viendo cómo los empujan. Hemos visto retroceder a agentes de la policía allá en Minneapolis ante la gran cantidad y turba que hay de estas personas que están en contra de ICE. Cuando han tratado de hacer igual su trabajo para ver allá en Minnesota, sobre todo este fraude de la gente somalí, de todas maneras, como fueron en pocas patrullas, y es más la cantidad de gente somalí o inmigrante que está por ese lado, también los hicieron retroceder. Y se tuvieron que ir. Entonces, esta es una normalización la cual debería preocuparnos a todos y cada uno de los ciudadanos estadounidenses. Porque por un lado, parece que como la policía, en general los departamentos de policía dependen de los alcaldes y hay muchos alcaldes de corte demócrata que tienen que servirle al partido más que a la ciudadanía, que está buscando orden, que está buscando paz, que está buscando sana convivencia, pues parece que los agentes de la policía están retrocediendo para también no hacer su trabajo. Y tienes del otro lado a el presidente de los Estados Unidos que con una Guardia Nacional quiere restablecer el orden. Y ahí es donde vamos a tener un grave problema. Y le digo, es muy complejo lo que se está creando desde la izquierda radical, desde el Partido Demócrata. Es realmente grave. ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos preguntas que son muy lógicas y muy básicas. Cuando ya estás dispuesto a públicamente decir que vayan y hagan una resistencia, que no permitan que se lleven inmigrantes, que todo esto es inhumano, que esto es ilegal, imagínense cuánta tontería dicen. Dicen que hasta el trabajo de ICE es ilegal. Es que es grave, parece que realmente no tienen la mínima intención de leer la creación de esta fuerza, de esta oficina de ICE. ¿Cuáles son sus instrucciones? ¿Cómo es su operación? O sea, sus operativos, ¿cómo pueden llevar adelante? Le digo, es que la ignorancia es grave. Pero más grave aún es que le estés fomentando y normalizando el hecho de que cualquier persona que esté en desacuerdo tenga cualquier tipo de derecho imaginario o la autoridad moral como para ir y poder insultar, tratarlos de la peor manera, enfrentarlos, o sea, hacer un careo. Estás hostigando, estás acosando a los agentes, les estás persiguiendo con insultos y creen que se pueden salir con la suya. Y esto es lo más grave, se están saliendo con la suya. Hay muchos videos que circulan hoy en las redes sociales y no son inteligencia artificial. Jovenzuelos que piensan, no tan jovenzuelos tampoco, adultos ignorantes diría yo, que ahora, amparados en la primera enmienda de libertad de expresión, creen que tienen el derecho de acosar a alguien, en este caso a un agente de la policía, a un agente de ICE o un agente del alguacil, y según ellos no tener consecuencias. Y lo más grave es que se está sentando este precedente. ¿Por qué? Porque cada vez hay más gente saliendo a la calle. Hay gente que piensa que ante la fuerza de la masa, la policía no va a aguantar y se va a tener que retirar. Y es que esto les está funcionando. Revisemos otra vez, por eso le digo, esta comparativa entre lo que ha pasado recientemente de George Floyd con lo que está pasando ahora, les ha enseñado a este grupo radical que si se mueven en masas grandes que no pueden controlar, entonces la policía va a tener que retirarse. Y peor aún, no solamente es el hecho de establecer ya como normalidad que tú puedes enfrentar a la autoridad, sino que ahora están saliendo cada vez más de estos izquierdistas radicales que están armados y que están amenazando públicamente a los agentes de ICE de que les van a disparar. Están diciendo públicamente que será decisión de estos agentes si regresan a casa en bolsas para cuerpos o cadáveres. Gente que está diciéndolo abiertamente. Y es que esto es peligroso. ¿Qué tipo de nación dentro de los Estados Unidos vamos a ser? Porque esto siempre escala un peldaño y un peldaño. Si ya estamos en la pirámide donde se está simplemente haciendo la convocatoria,
en base siempre a mentiras y lo que llamamos ingeniería social a través de los principales medios de comunicación, si ya empezaste con la convocatoria de que no debes permitir algo injusto o ilegal, que es una falsedad, que debes hacer la resistencia, te está llamando a que seas un héroe, y que impidas que la injusticia se imponga en el país. ¿Te das cuenta cómo es el llamado? Ese puede ser el primer peldaño. Tienes el segundo peldaño donde ahora estás amparado por el poder político. Porque tienes a los activistas demócratas, como por ejemplo Ilhan Omar, que sale a ampararte, a estar a tu lado. O tienes a otros representantes como los de Nueva Jersey que van y se paran en una oficina federal, sabiendo que hay cosas que son ilegales y ellos también conociendo cómo es la ley. Aún así no les importa hacer el teatro público de salir incluso esposados, pero diciendo que están representando a su sector, que están representando a esa masa de demócratas ultraizquierdistas que harían lo que sea, porque son odiadores de Trump, que harían lo que sea para boicotear el trabajo del presidente. Entonces, ya tienes la convocatoria en el primer peldaño. Tienes a los actores políticos dispuestos a ser arrestados, aún sabiendo que están yendo contra la ley. Y tercero, tienes a los aliados, los principales medios de comunicación, que tratan de mostrar una idea relativamente imparcial en sus noticieros. Sin embargo, en sus programas nocturnos, en sus programas de opinión, se traen a personas que cuando uno hace la revisión son, si fueran 5 invitados, tienen 4 que son de izquierda y 1 que es de derecha. Entonces, estableciendo constantemente que lo que están haciendo los que convocan, lo que están haciendo la autoridad política, está siendo ahora reforzada también por el poder mediático. Entonces tienes todo este caldo tan bien concentrado como para que el resto de la gente, que si bien eran pocos los manifestantes, ahora ya tienen la autoridad moral. Para ellos, los antifascistas, que usted recordará en otros programas decíamos, tienen la autoridad moral de llamarse ahora antifascistas. Claro, ¿por qué? Porque esta misma prensa y los mismos actores políticos han llamado a cualquiera que sea MAGA, que sea pro-Trump o que sea republicano, tan solo sea conservador, de llamar y señalar fascista. Entonces ahora tienes a todo este caldo de cultivo, de todo este surderío izquierdo, de todos estos comunistoides que ahora se creen con la autoridad moral antifascista de salir a las calles y atropellar cualquier cosa que salga de la administración federal, del gobierno federal. De ir en contra, incluso si estamos teniendo a los agentes de la ley, que son la representación de la ley, ir en contra de ellos. Ahora tienes la autoridad moral que si viste a un funcionario político enfrentarte a los agentes federales, tú también lo puedes hacer. Porque ahora te van a llamar héroe si lo haces. Más aún, si tienes a la más extrema radical que es capaz de infundir mucho más terror disparando contra los agentes de la policía. Lo que hicieron o lo que se provocó la semana pasada con la muerte de la señora Good fue algo preparado. Esta izquierda radical fue paso por paso buscando un mártir, que era lo mismo que estaba pasando con el tema de George Floyd. Encontrar un mártir que justifique cualquier tipo de agresión en nombre de esa población supuestamente enojada. Y me refiero a este gran número que ellos tratan de decir que la comunidad estadounidense, el pueblo de los Estados Unidos, está molesto y por eso sale a las calles. Mentira. Esto es parte de ingeniería social, porque no todo el pueblo de los Estados Unidos estaría a favor de crear violencia y más violencia y más violencia, generar y aportar con el caos, porque es una nación de orden y apego a la ley. Pero los principales medios de comunicación nunca tendrán la hidalguía de decir una porción de la población estadounidense o una pequeña parte de la población estadounidense. Porque para ellos, establecer en la opinión pública que todo el pueblo de Estados Unidos está indignado es parte de su estrategia. Somos 300 o más de 330 millones de habitantes en los Estados Unidos. Y una porción tan pequeña que ni siquiera supera los 10,000, por ejemplo, ni siquiera sumando todos superarán los 10,000, no puede representar a toda la población estadounidense. Pero la opinión pública fabricada por los medios de comunicación, eso es lo que hacen. Generar indignación a través de ingeniería social para que se diga que es parte o la
gran parte o el pueblo en general de los Estados Unidos está molesto y no es así. El zar fronterizo Tom Homan ha pedido a los liberales que le bajen el tono de la retórica contra ICE después del tiroteo de René Nicole Good. Lo ha dicho Homan, está pidiendo que los liberales le bajen el tono de su retórica hacia los agentes de inmigración y control de aduanas. Homan, durante una entrevista en el podcast del Dr. Phil McGraw el viernes, se apresuró a defender a la agencia federal después de que el agente de ICE, Jonathan Ross, disparara fatalmente a la madre activista de 37 años cuando ella condujo su SUV hacia el oficial durante una acalorada confrontación en una ruidosa protesta en Minneapolis. Los demócratas y funcionarios locales han denunciado el uso letal de la fuerza, afirmando que el tiroteo fue un asesinato. Y es que no solamente lo están diciendo los funcionarios demócratas. No se vaya a creer este cuento. Y es que también es los principales medios de comunicación. Mire este reporte que hace Media Research Center. Usted sabe que yo siempre recomiendo que las personas que busquen información objetiva, detallada, también puedan visitar MRC, que es Media Research Center. Tiene bastantes acápites como el News Booster. Y en este artículo de hoy dice: Ayanna Pressley, del equipo de cricket de MSN Now, acusó 3 veces a ICE de asesinato. Dice aquí, los presentadores y la invitada, Ayanna Pressley, congresista demócrata de Massachusetts y miembro del Squad, criticaron duramente a la administración Trump por la caracterización de Good. Criticaron especialmente a Tom Homan por decir que Good había cometido un delito. Pero cuando Pressley acusó 3 veces a ICE del asesinato de Good, agregando además un asesinato descarado como medida adicional, el silencio de los presentadores de Weekend fue ensordecedor. Y adentrándose en el terreno de Alicia en el País de las Maravillas, Pressley solicitó una investigación del Congreso sobre el tiroteo. Primero el veredicto de asesinato, luego la investigación. Y es que esto es lo más grave que estamos viendo en la distorsión de la realidad, la distorsión de la noticia que hacen en los principales medios de comunicación y a los que siempre nos referimos como sinvergüenzas y descarados. Primero, mandan a llamar un acto que todavía no ha sido calificado como asesinato. Seguramente habrá un informe final. Las imágenes a nosotros nos hace ver que hay una mujer que está o con problemas mentales o que está muy alterada, que va pero con un propósito: el impedir el trabajo de los agentes de ICE. O sea, el primer delito cometido por esta mujer es interferir con el trabajo de agentes de ICE. No lo digo yo, no es un invento mío. Revise lo que dicen las normativas elaboradas desde 2002 para el trabajo y ejecución de los agentes de ICE. El primer delito cometido por esta mujer y de todos los zurdos de la izquierda radical que van y quieren enfrentar e impedir el trabajo de los agentes federales, eso ya es un delito. Como igual es un delito insultar, amenazar a un agente del orden. Sí, es un delito. Pero ya tú permitirte que en un espacio público donde supuestamente haces periodismo, alegremente la gente vaya a calificar y llamar 3 veces de asesinato y no decir nada, ni siquiera hacer un intento por salvaguardar la empresa diciendo, bueno, hasta que no encontremos un veredicto final, pues entonces no le llamemos asesinato o asesino a el agente que dispara contra esta mujer, que a grandes luces y por lo que nosotros podemos ver en sentido común, experiencia empírica, realidad objetiva, entendemos que la mujer trató de pasarle el auto por encima. El sujeto entiende que su vida está en peligro. No es que el arma estaba desenfundada, no es que él estaba ya apuntándole a la mujer para que se bajara, no. Los policías salen de su vehículo para hablar con ella, decirle que está bajo arresto y que se quede. Ella da marcha atrás, ni siquiera se fija si hay alguna persona que está cerca. Y cuando está el policía de frente, va y le pasa el carro por delante. En una reacción instintiva de un agente de la ley que está armado, pues trata de salvar su vida primero y de hacer que la mujer se detenga. Y comete el disparo, o sea, realiza el disparo y termina quitándole la vida a esta mujer liberal. Existe un delito, existe un objetivo. El objetivo de esta mujer era frenar el trabajo de los agentes de ICE. Ese fue su delito. El objetivo lo cometió.
lo cumplió. Fue a parar y hizo un tráfico porque había muchos agentes de la ley que no podían pasar con su auto. Y al verse ya, yo me imagino que habrá entendido la realidad de su situación, de que primero cometió el delito y quiso darse a la fuga. Y en eso, en su desesperación, trata de pasarle el auto por encima a un agente de la ley. Ahora, vamos a esperar también a ver qué es lo que dice la investigación. Sin embargo, tú tienes a los principales medios de comunicación enardeciendo los ánimos, caldeando los ánimos para que la gente tenga una justificación de decir ICE es asesino. Ya le han puesto la etiqueta. Ya tiene la etiqueta de asesinos. Y la gente está saliendo con más y más furia, con más y más enojo. Entonces, por eso le digo, lamentablemente la izquierda funciona de una forma articulada. Es el brazo operativo del Partido Demócrata. Y hoy tienen a estos grupetes ahí abajo, que son los grupos de choque que llamaríamos en nuestros países de Hispanoamérica, que son los que disparan, los que jalan del gatillo. El rumbo al que estamos yendo es realmente peligroso. Y los principales medios de comunicación esto no lo van a reconocer porque también sería asumir su culpa, algo que no lo van a hacer. Pero veamos también que esto no solamente es parte de estos tres factores o actores más bien de esta realidad. No solamente son los demócratas afiliados al partido y que están ocupando un cargo público y sus activistas. También estamos viendo que los principales medios de comunicación están ahí y el grupo o los grupos de choque que son la parte operativa. Pero también está inmiscuido acá lo que siempre se ha sabido, pero pues a pocos les gusta reconocer. La industria de Hollywood, la industria del entretenimiento es liberal. La industria del entretenimiento es pro-demócrata en su mayoría. Son activistas del Partido Demócrata, son radicales de izquierda progresista. Y lo hemos confirmado el fin de semana. La comediante Wanda Sykes ha llamado a la insurrección en esta premiación de los Globos de Oro tras la muerte de Renee Good. La actriz y comediante de extrema izquierda Wanda Sykes pidió a la gente cerrar este gobierno rebelde durante la entrega de los premios Globos de Oro ayer por la noche. ¿Se da cuenta? Ese es un verdadero llamado a la insurrección. Hacer que cierren un gobierno. Y como ella, otros actores también, usted puede revisar. Como igual el año pasado, durante el momento de elecciones, los actores hacían lo mismo, haciendo campaña en cualquier palestra para favorecer al Partido Demócrata, ir en contra de en todo caso, del candidato Donald Trump. Le preguntaron a Sykes sobre el pin Be Good que lleva puesto, pero no parecía saber el nombre de la mujer que le daba nombre. Sé buena. Sí, claro, esto es para la madre que fue asesinada por agentes de ICE, dijo Sykes, claramente incapaz de identificar a la mujer como Renee Nicole Good. Es muy triste, continuó Sykes, antes de llamar a una insurrección abierta contra el gobierno federal. Y sabes, conozco gente que está marchando hoy y tenemos que alzar la voz, tenemos que salir a la calle y acabar con este gobierno corrupto porque es horrible lo que le está haciendo a la gente. Parece que no vemos la realidad objetiva porque estamos tan distraídos con lo que nos dicen los principales medios de comunicación que no vemos que se está gestando otro movimiento de gran escala para entorpecer la administración del presidente Trump. Mucho de esto tiene que ver, parece mentira, pero tiene que ver porque los principales actores demócratas que saben que va a avanzar una gran fiscalización y un gran trabajo de investigación sobre los fraudes en distintas ciudades, sobre todo demócratas, ellos quieren impedir, porque se va a necesitar que tanto la Guardia Nacional como agentes federales puedan ingresar a ciertas oficinas y tomar información para realizar trabajos de investigación sobre fraude al dinero de los contribuyentes. La cúpula más alta de los demócratas sabe que hay mucho por donde ir viendo.
Sin ir muy lejos, Tim Walz con su equipo sabe y están temerosos de que una gran fiscalización llegue a ese estado porque saben que incluso la cifra, que hoy se dice $1,000 millones, puede ser mucho más. Y por ello, esta gente que no quiere ir a la cárcel, que no quiere ser fiscalizada, lo que va a hacer es recurrir a las bases, a sus más acérrimos fanáticos, aquellos demócratas a morir, para que salgan a las calles y los defiendan, sin siquiera saber si están o no dentro de un proceso de investigación, sin siquiera preguntar si también estos a quienes están defendiendo están inmersos en algún tipo de delito de fraude. No, simplemente esta gente, como lo ha mencionado igual tanto la actriz como los presentadores de televisión, primero van a mandar a la gente como carne de cañón a la calle para después pedir que se haga una investigación, cuando en realidad deberíamos todos dejar que empiece un proceso de fiscalización, de investigación, que se deje al gobierno avanzar con la fiscalización y ya después empezar a decir, bueno, ya con resultados, a ver, ¿a quién perseguimos? Tenemos que perseguir a los corruptos, tenemos que perseguir a los defraudadores. No tenemos que ir en contra de nuestros agentes federales, que son los que quieran encontrar a esos corruptos y defraudadores. Y es que la lógica se invierte cuando se establecen narrativas. Y la gente se cree cuentos. ¿Por qué? Porque primero no investiga o no le da la gana de investigar, porque su fanatismo es tan grande que simplemente lo que quieren es ver arder este país mientras puedan sacar al presidente Donald Trump de su cargo. Ilhan Omar, que este es un caso bastante peculiar, la representante del escuadrón, públicamente ha dicho que filmará al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE y criticó a la administración Trump por emitir juicios sobre el tiroteo de Renee Good antes de realizar una investigación al respecto. Mire cómo es la contradicción. Es realmente importante que los estadounidenses registren para crear el nivel de responsabilidad y la transparencia que necesitamos, dijo Ilhan Omar al programa de Face the Nation de CBS News. Lo que hemos visto en Minneapolis es que los agentes de ICE a menudo saltan de sus autos, que son autos sin identificación, a menudo llevan una máscara y se acercan corriendo hacia los autos. El oficial de ICE, Jonathan Ross, quien le disparó a Good después de que ella aceleró el SUV en su dirección, capturó imágenes del incidente en su teléfono celular, según los funcionarios que se han publicado en los días posteriores al incidente. Ross no tenía una cámara corporal porque la agencia todavía está en proceso de implementarlas, dijo el director de ICE, Todd Lyons, a Sunday Briefing, Fox News. Omar también acusó al Departamento de Seguridad Nacional de mentir repetidamente sobre redadas de alto perfil de ICE. La congresista izquierdista, cuyo 5º distrito congresional en Minnesota cubre Minneapolis, sostuvo que Good estaba asustada cuando los oficiales de ICE se acercaron a ella y criticó la respuesta. Bueno, lamentablemente tenemos aquí a actores políticos que en vez de decir, vamos a calmarnos, no podemos seguir escalando en la violencia, vamos a criticar si es necesario al gobierno federal y vamos a criticar a los agentes de ICE, pero vamos a calmarnos y vamos a encontrar primero la verdad. Sí, esto mismo que le vengo diciendo de cómo se está articulando esta izquierda radical para promover otro movimiento de George Floyd es realmente peligroso. Y basta solo escuchar y revisar lo que están diciendo los demócratas, el partido como tal, o sus actores, activistas, cómo se replica a través de los principales medios de comunicación, cómo esto llega a estos grupos de choque, que también muchos de ellos son financiados por millonarios afines a esta izquierda radical extrema. El país no necesita gente que salga a las calles a impedir la libre transitabilidad. El país no necesita a gente irrespetuosa que vaya a escupir o insultar a los agentes de la ley. El país no necesita incendiarse solo porque algunos creen que la ley no se ajusta a sus gustos filosóficos o políticos. La nación necesita restituir nuestra cultura de orden y apego a la ley, respeto incondicional a esa autoridad
y someterse a los procesos democráticos si algo no nos gusta. Tenemos que ponerle mucho cuidado a esta escalada que está viniendo desde esta izquierda radical, porque después será muy difícil contenerlo. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en X, antes Twitter, también en TikTok y YouTube. Le agradezco mucho si me ayuda a compartir mi contenido. De igual manera, lo invito a que vea www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, un espacio donde además de este programa encontrará muchos otros con periodismo objetivo y donde estamos haciendo periodismo de verdad. loramediatv.com, loramediatv.com. Quiero avanzar con temas y esto relacionado con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que ha dado una declaración sorprendente. Dijo que cientos de miles de millones de dólares de los contribuyentes se desperdician cada año en desperdicios, fraudes y abusos. Cerca del 10% del presupuesto federal total es devorado por malhechores cada año, dijo Bessent, citando datos de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, la GAO. Si podemos reducir esa cifra, el presidente Trump pidió un aumento de $500 mil millones en el presupuesto de defensa para fortalecer los 10 a 20 años de negligencia, dijo Bessent. Si necesitamos aumentar nuestro presupuesto militar, si podemos eliminar este despilfarro, fraude y abuso, podemos financiar a Estados Unidos más seguro y sólido con eso, sin endeudarnos más. Me parece un resultado bastante positivo. Un análisis de la GAO descubrió que entre $233 mil millones y $521 mil millones se perdieron anualmente debido al fraude durante los años fiscales de 2018 a 2022. La GAO también descubrió que desde el año 2003, los pagos indebidos, aparte del fraude, probablemente le han costado a los contribuyentes alrededor de $2.8 billones. Washington gastó alrededor de $7.01 billones en el año fiscal 2025 y registró un déficit de aproximadamente $1.8 billones. Los pagos de intereses de la deuda nacional de $38 billones ascendieron a unos $970 mil millones, una cifra superior a la que Estados Unidos gasta en sus Fuerzas Armadas. La semana pasada el presidente Trump declaró que le gustaría que el Congreso preparara un presupuesto militar de $1.5 billones debido a los tiempos difíciles y peligrosos en el escenario mundial. Trump había elegido al magnate tecnológico Elon Musk para dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, encargado de abordar el gasto gubernamental innecesario. Musk dejó ese puesto la primavera pasada y desde entonces DOGE ha cerrado. Las preocupaciones sobre el gasto del gobierno han crecido en las últimas semanas en medio de revelaciones sobre un fraude masivo que afecta al sistema de bienestar de Minnesota y un fiscal federal estimó que se habían robado $9 mil millones desde 2018. La cifra es extremadamente sorprendente como para que la prensa progresista no esté haciendo un escándalo. Y es que uno podría fácilmente decir, es que bueno, lo está diciendo un republicano, MAGA y cualquier otro adjetivo. Y en base a esa cimentación de argumento, pues simplemente mirar al costado y no ver. Pero es precisamente lo que hacen los principales medios de comunicación. En vez de centrarse en encontrar lo que se está denunciando, van y hacen el ataque personal a quien lo está diciendo. Usted recordará que hace unas semanas nada más, este periodista independiente, un youtuber, Nick Shirley, fue el que hizo un trabajo de investigación
y además presentó una recopilación de 42 minutos y lo publicó en YouTube, donde se fue viendo que estas oficinas de cuidado infantil realmente no hacían ese trabajo, pero sí estaban cobrando dinero. Y no $100, no $1,000. Se habla de casi $1,000 millones. Cuando vemos a los principales medios de comunicación ofendidos porque alguien, un muchacho que no es necesariamente periodista, pero hace un trabajo de periodismo excepcional, entonces, ¿qué es lo que hace en la televisión progresista? Va y le interroga a este muchacho, a Nick Shirley. Hemos visto realmente una cosa tan descarada, pero tan obvia, de parte de CNN, que su reportera va y cuestiona el trabajo que ha hecho este muchacho. Y le va diciendo como decir, bueno, tú no eres periodista, no sabes de periodismo, te voy a enseñar a hacer periodismo. Pero, pues lamentablemente, a ella le sale el tiro por la culata, porque la que queda realmente mal es esta mujer. Que resulta que mientras está haciendo su pequeño package, su pequeño informe, al final, pues termina llamando a estas oficinas y resulta que nadie contesta, porque realmente ahí ni siquiera trabajan. Y este es el verdadero problema que tenemos hoy con los principales medios de comunicación, que como son aliados del Partido Demócrata, a ellos lo que les interesa es cuestionar a quién le está ofendiendo a su partido y no realmente hacer el trabajo de investigación. Esto que ha dicho Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, debería ser ya no ir a buscar y decirle, pero ¿sabe qué, Scott? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice el otro? No, él lo está diciendo claro de que existen datos de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, de la oficina de la GAO. O sea, periodista estúpido que no sabes o que te has olvidado cómo hacer tu trabajo, no vayas y le preguntes a Bessent por el trabajo que él hizo para leer e investigar. No, ve tú a la oficina, recaba la información, ponte a leer y dinos a nosotros, como el público, qué es lo que has encontrado. Si realmente es cierto o no para contrastar lo que está diciendo. ¿Qué dice? ¿En qué página está? ¿Son realmente estos $500,000 millones en despilfarros, en fraudes? ¿Es cierto o no es cierto? Pero eso es lo que no vemos en los principales medios de comunicación porque sabemos que están alineados con la izquierda. Este puede ser un titular, incluso de un escándalo de un día. Pero lamentablemente esto no pasa de ahí porque son la misma prensa progresista los que determinan qué va a ser noticia y si afecta o no a sus intereses y a su partido. Déjeme cambiar de tema. El señor Jerome Powell, han dicho los de la Reserva Federal, o por lo menos los fiscales estadounidenses, que están entregando a la Reserva Federal citaciones a un gran jurado. Dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell, en una declaración de un video el día de ayer por la noche, porque ahora Powell está acusando a Trump de intimidación política. La Reserva Federal ha recibido las citaciones del Departamento de Justicia. Según Powell, añadió que los fiscales federales amenazan con presentar una acusación penal en relación con el testimonio de Powell ante el Comité Bancario del Senado en junio pasado. Dicho testimonio se refería en parte a la renovación de las oficinas del Banco Central en Washington, D.C. por parte de la Reserva Federal. Powell ha afirmado sin pruebas que las investigaciones sobre las renovaciones y su testimonio ante el Congreso eran meros pretextos para interferir políticamente en la política monetaria. La amenaza de cargos penales, según Powell, se debía a que la Reserva Federal se negaba a seguir las preferencias del presidente al fijar tipos de interés. Se trata de si la Reserva Federal podrá seguir fijando las tasas de interés basándose en la evidencia y las condiciones económicas o si, en cambio, la política monetaria estará dirigida por la presión política o la estimación. El presidente Trump negó tener conocimiento de la investigación, según ha declarado NBC News. Sean peras o manzanas, creo que esta guerra ya fue declarada el año pasado, en la medida en que Jerome Powell, quien está a cargo de la Fed, pues no quiere bajar las tasas de interés. Hay una muestra, tal vez muy ligera, pero no deja de ser una evidencia de que hay sectores en los cuales el país está mejorando económicamente. Se cree que también con el tema de Venezuela, pues el precio del petróleo vaya a bajar. Esto significa también que los costos operativos de traslación, ya sean los supermercados, llevar los productos, los alimentos, pues eso también implique una reducción en el producto final a la venta.
Pero pues aquí hay muchas cosas que entorpecen también que el bolsillo del contribuyente, que el bolsillo del ciudadano americano sea el directo beneficiario. ¿Por qué? Porque hay corporaciones que necesitan ganar, no para la población, no para pagar sueldos. Ellos necesitan grandes sumas de beneficios para sus directivos. Y bueno, así es como se ha permitido que funcione. No decimos que esto sea moralmente bueno, moralmente malo. Sin embargo, son las corporaciones las que al final terminan determinando si existe o no un beneficio para la clase media, la clase pobre, la clase trabajadora. Pero pues vamos a ver en dónde desemboca esta acusación que ha hecho el Departamento de Justicia contra Jerome Powell. También el presidente Trump ha advertido que en Venezuela bandas socialistas buscan a estadounidenses. La Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia, que es la más cercana que opera cerca de Venezuela, ha advertido este fin de semana sobre informes de bandas socialistas itinerantes, conocidas como colectivos, que están buscando ciudadanos estadounidenses o aquellos considerados simpatizantes de Estados Unidos. El presidente Trump anunció la captura de Maduro y su esposa, la primera combatiente, el 3 de enero, mediante un operativo militar. Tras el derrocamiento de Maduro, su vicepresidenta y principal secuaz, Delcy Rodríguez, ha asumido el liderazgo del régimen ilegítimo de Maduro. Ha expresado ella su deseo de establecer una diplomacia con Estados Unidos, mientras que Trump la ha descrito como cooperadora. Pero los expertos creen que no controla la totalidad del aparato socialista y otros destacados líderes chavistas han expresado sentimientos mucho más hostiles. De forma destacada, el ministro del Interior y presunto capo de la droga, Diosdado Cabello, ha salido a las calles de Caracas durante las últimas semanas amenazando a civiles con guardar silencio sobre su liberación de Maduro o enfrentarse a toda la fuerza de sus bandas represivas. Lo decíamos, no iba a ser sencillo este tema de una Venezuela libre, porque no importa que el presidente Donald Trump tenga las mejores intenciones, una vez sacado a el cabecilla de la banda criminal, el Cártel de los Soles. O sea, Nicolás Maduro puede estar aquí en Nueva York, pero sus ejes operativos allá en Venezuela, estos grupos de choque, que son en mayoría paramilitares, pues están armados y tienen aterrorizada, amenazada a su población. Y esto es porque ahí está todavía la cabeza, ahí están todavía los que dirigen a estos grupos que lo han hecho durante más de 20 años. Y Diosdado Cabello será el objetivo, y no solo el único, Padrino López también, por quien habrá que hacer también estos ejercicios de extracción para que así el pueblo de Venezuela tenga la certeza y la tranquilidad de salir a la calle, no tanto a manifestar, no tanto a expresar su favoritismo porque ahora el delincuente mayor esté ante la justicia y que hayan sacado, ojalá, en su momento a Diosdado Cabello y al resto de secuaces, no. El tema es para que ya los dejen trabajar en paz, que les permitan un nuevo sistema que restituya primero la democracia, que a ellos les permita expresarse libremente si están a favor o en contra de alguna filosofía política, pero más importante aún, que su trabajo sea respetado y que se le permita la libertad. Los venezolanos tienen más de 20 años que no tienen idea de los beneficios que no han recibido de forma directa de la venta del petróleo. O sea, da igual si ahora lo toma Estados Unidos. Durante todos estos años lo ha tomado China, igual ha succionado el petróleo Rusia, lo ha hecho Irán. ¿Qué beneficio le han dado al pueblo venezolano? Ninguno. Solamente la cúpula chavista es la beneficiaria. No ha habido otro más. O sea que a los venezolanos, por último, les da igual quién toma el petróleo. El tema es que los dejen trabajar libremente, que puedan disfrutar de su hermoso, maravilloso país, que tengan la libertad de poderse abrazar, estar con sus familias, vivir en donde han nacido, disfrutar lo que tiene su naturaleza, sus comidas, sus atracciones, su turismo, lugares hermosos, paradisíacos. Eso es lo que quiere el venezolano. No que exista una tiranía que se crea dueña del país y que incluso es capaz de quitarle la ciudadanía solamente porque opinan distinto o en contra de la tiranía socialista. Vamos a ver en qué escala esto. Hay muchos informes que todavía no se quieren dar a conocer. Se ha manifestado también el fin de semana que han entrado vehículos hacia la embajada en Caracas, en la embajada estadounidense.
Entonces, vamos a ver, la realidad seguramente serán en las próximas horas o también los próximos días, donde veremos a ver cuáles serán los siguientes pasos que tomará esta administración para irle garantizando y devolviendo la estabilidad y la paz a los venezolanos. Finalmente, quiero terminar con esta nota solo por mencionar que la iniciativa del presidente Trump para Groenlandia se intensifica a medida que un legislador republicano busca convertirla en el estado 51 de Estados Unidos. El representante Randy Fine, que representa el proyecto de ley hoy, dice que quiere que Estados Unidos adquiera Groenlandia voluntariamente. Bueno, vamos a ver en qué termina esto. Parece que el plan es muy claro de lo que nos presenta el presidente de los Estados Unidos en cuanto a que América, el continente americano, sea para nosotros, para los americanos. Y por americanos decimos desde Canadá hasta Argentina, y que ya nos quitemos la influencia tanto de China como de Rusia, como de Irán, con teocracias o filosofías o ideas políticas como el comunismo, que no son bienvenidos ya en este continente. Y que ahora también habrá que decirle a los Estados Unidos, de parte de todas esas naciones, que se deje de comerciar tanto con China, que se deje de beneficiar económicamente tanto a China y que empecemos a comprar más y más de nuestro propio continente para que este continente sea lo suficientemente rico, lo suficientemente próspero, primero, para que ya la gente no tenga que salir de sus países y sigan viviendo en ese maravilloso lugar donde han nacido. 2, económicamente no se necesite la influencia ni los préstamos de China, particularmente, que además somos una región netamente cristiana. Pueden haber evangélicos, pueden haber católicos, protestantes, de todo. Sin embargo, somos cristianos y dejar que parar el proceso de islamización que tienen programado y que de una vez por todas se respeten nuestras tradiciones, nuestra cultura y realmente lo que queremos nosotros como pueblo americano. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, un extracto de la palabra. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano, Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes, los llamó. Y ellos, dejando la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Marcos, capítulo 1, versículo 14 al 20. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.